todos me han abandonado, Él está aquí. Todavía me queda Dios, todavía me queda Dios, todavía me queda Dios, y Él es mi ayudador. Todavía te queda Dios, todavía te queda Dios, todavía te queda Dios, y Él es tu ayudador. Todavía te queda Dios, todavía te queda Dios, todavía te queda Dios, y Él es tu ayudador. Todavía te queda Dios, todavía te queda Dios, todavía te queda Dios, y Él es tu ayudador. Aleluya, aleluya, como nos dice este canto, buenos días. Sean bendecidos cuando te sientas solo y triste, cuando no tengas salida. Todavía nos queda Dios, todavía nos queda Dios. Por eso, en el nombre de Jesús, nosotros hoy podemos reconocer que en su bondad podemos hallar seguridad, podemos hallar paz, consuelo, consejo en Él. Él es un Dios poderoso y nos socorre. Saludito allí a nuestra hermana Ángela, que está tempranito allí saludándonos, la hermana Karine, mi hermano Juan Núñez, cariñosamente Juan Carlos. Y en el día de hoy, familia, nos sentimos contentos por la bondad que Dios nos brinda de buscar su presencia, de estar aquí con ustedes para honrar, engrandecer, exaltar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero pedirles que compartan y bueno, oremos al Señor para que Él abra nuestro entendimiento en esta mañana sobre el consejo del Señor. Hermano Juan nos dice que el audio no se escucha bien. Vamos a esperar un momentito. Acá en los monitores, Juan Carlos, estamos verificando que nos estamos escuchando bien. Tenemos un pequeño background, ¿verdad?, de las aves que nos rodean. Pero bueno, vamos a darle. En unos minutos quizás se arregla tu audio. Y vamos a buscar, hermanos, en el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo.
Y allí, como habíamos hablado, vamos a leer la porción de la Escritura que nos compete para el día de hoy. Y vamos a leer un poquitito del verso del 13 al 20. Verso 13 al 20. Vamos a escuchar lo que nos dice la Escritura. Damos lectura al capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, versículos 13 al 20. La confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Aleluya, poderosa lectura, ¿verdad? La que hemos compartido. Y habíamos prometido tener de ella esta porción considerada. Si nos damos cuenta acá, recordemos que el tema que nos está envolviendo es el tema: debo conocer a Jesús el Cristo. Debo conocer a Jesús el Cristo. Y es esta cita en la segunda parte, a mi parecer y a mi considerar, la más precisa para nosotros poder continuar en esta necesidad que todo hijo de Dios, todo creyente debe manejar. En la porción leída del Evangelio que hemos escuchado, nosotros vimos cómo dice que Pedro confesó que Jesús era el Cristo. Debemos recordar varias cosas. Recuérdense que cuando en el mismo libro de Mateo, capítulo 1, verso 18 al 25, nos encontramos con el episodio en el cual el ángel que se le apareció a María, que muchos estudiosos y investigadores bíblicos concuerdan que este ángel fue el ángel Gabriel, que se le atribuye a este ángel lo que es el trabajo de mensajería celestial. Es el ángel que manifestó en muchos episodios bíblicos el mensaje de la eternidad hacia el mundo de lo material al ser humano. Allí él le dijo a la mujer: su nombre será Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero no obstante eso, cuando le dijo que su nombre sería Jesús porque salvaría a su pueblo de sus pecados, también dijo que le llamarían Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Pero vemos entonces aquí a Jesús sumamente interesado en él como verificar qué concepto, qué pensaban los que le rodeaban de él, acerca de él, y qué tanto le conocían a él. Y es ahí donde entonces vemos que la pregunta que Jesús le hizo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
concuerda con la porción que estudiamos ayer. Saulo, que en ese momento todavía no le había sido cambiado su nombre. Miren qué interesante que así como Jesús le interesa sobremanera que yo sepa quién es Él, su nombre, lo que carga este nombre, también Él, cuando yo me convierto en un verdadero discípulo de Jesús, me cambia mi nombre. Y eso tiene que ver mucho con reputación. Eso tiene mucho que ver incluso con que tu nombre viejo posiblemente tenga una raíz que no porte eternidad, que no porte propósito. Y por eso es que usted se da cuenta que si a usted la conocían antes como la depresiva, a usted lo conocían como el conflictivo, entonces Jesús, a través de las Escrituras, vamos viendo. Yo recuerdo en mi caso particular, a mí nunca nadie me dijo deja. Sí me enseñaron las Escrituras. Las personas que me ayudaron a encaminar en la vida cristiana comenzaron a mostrarme lo que decía la Biblia y también me concientizaron sobre que lo que dice la Biblia es la palabra de Dios. Pero yo también aprendí a oír, a leer y a practicar la palabra. Y esto es muy importante porque a medida que yo voy leyendo, estudiando y practicando, yo puedo ir entendiendo lo que significó esto que le declaró Jesús a Pedro. Porque Jesús le dijo algo muy importante. Y él le dijo, mira, eso que tú hiciste no te lo reveló carne ni sangre. Hay 5 cosas que en su momento lo vamos a discutir, que suceden cuando usted lee la Biblia. Por ejemplo, una de ellas es la iluminación. La iluminación no es más que el momento donde tú le has pasado quizás 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces a un versículo, lo ves, y ese día como que te llama la atención y dices, wow, pero yo tantas veces que había leído este verso y nunca me había pasado esto. Entonces tu entendimiento está siendo iluminado. Pero ahí no termina todo. Ahí comienza otro proceso en el cual tú tienes que ser capaz a través del Espíritu Santo de saber la revelación de ese versículo. Es otro paso. Luego entonces llega la interpretación de ese versículo. Y así, a la medida de lo que tú puedas comprender el significado de un versículo, tú te vas a comprometer a practicar ese versículo. Por ello, es importante no es leerte toda la Biblia de una sentada. Léela al paso. Dale tiempo al Espíritu Santo. Usted se sorprenderá. Yo tengo, para la gloria de Dios, aproximadamente más de 20 años en este camino. Entregué mi corazón a Cristo muy joven. Y todavía no he leído la Biblia entera. Porque yo no ando a la carrera. Yo ando al paso, leyendo la Biblia, practicando lo que entiendo. Y indiscutiblemente cuando yo leo para practicar, lo demás se va a reflejar. Créanme que me esfuerzo por reflejar lo que tengo aprendido de las Escrituras. Y aquí vemos entonces que cuando Jesús tiene esta breve reunión con ellos, Él les dice que ellos estaban en una región, en un lugar llamado Cesarea de Filipo, y preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Recuérdense, mis amados, que la gente tendrá siempre una opinión acerca de Jesús. Puede ser, yo no creo en él, puede ser, era un profeta, puede ser, fue alguien muy noble. La gente tendrá siempre algo que decir. Pero lo que diga la gente de Jesús no es lo relevante. Es lo que tú y yo, que profesamos decir ser cristianos, que profesamos decir ser siervos de Jesucristo,
importante. ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué revelación tenemos nosotros acerca de Jesús el Cristo? Porque si usted se da cuenta en el texto y lo lee al paso, ahí están las múltiples opiniones. Uno de ellos decían que Jesús era Juan el Bautista. Juan el Bautista fue quien le preparó el camino a Jesús. Era primo de Jesús, hijo de Miriam, de Elizabeth, ¿se acuerdan? Que vino así de manera prodigiosa y milagrosa. Cuando su madre aún no podía dar a luz, era estéril. Bueno, una historia bellísima. Y él pensaban, lo confundían con Juan, porque Juan estaba en los desiertos profetizando que el reino se había acercado, que venía uno más fuerte que él, cuya sandalia él no iba a ser digno de desatar, y que vendría en el Espíritu Santo y fuego. Y dice aquí más, y otros decían que él era Elías incluso. Recuérdense que Elías cientos de años atrás había sido un profeta por asignación sobre la nación de Israel. Y sí, aquí podemos concordar que Juan vino en el espíritu de Elías a preparar el camino al Mesías, que en este caso es Jesús. Y otro decían, él es Jeremías. Y a otro cuando le preguntaban, ¿y quién es Jesús? Algún profeta de eso más. Un profeta de eso más que siempre aparecen en el pueblo. Aleluya. Eso es normal, hermano. Ahora, lo que no debería ser normal es que tú y yo tengamos una revelación corta, mediana, acerca de la persona de Jesús. Yo debo preocuparme por conocer a Jesús, el Cristo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, dijo el apóstol Pablo. Es muy determinante qué cree la gente, pero es muy determinante lo que creo yo. Corrijo. No es tan determinante lo que cree la gente, es lo que yo creo acerca de Jesús. Ya luego yo me convertiré en un proclamador de la palabra, yo me convertiré en uno que dirá a otros sobre las bondades del Señor. Es muy, muy importante esta parte. Por eso vemos nosotros, hermanos, que aquí, cuando están en el diálogo, Jesús les dijo, verso 15, ahora viene la pregunta importante, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Aquí está la pregunta importante. Y viene también pregunta para nosotros. Y nosotros, si alguien nos pregunta acerca de Jesús, podemos diferenciar que Jesús no es un profeta más, sino que Jesús es el Cristo, es el Mesías esperado. Y ¿por qué esta enseñanza me parece importante? Porque en Mateo 24 dice que vendrían falsos cristos, queriendo engañar a muchos, y van a engañar a muchos. Ya han pasado por ahí, recuerdo en los años 2009, 2008, se levantó en Puerto Rico un señor llamado Jesús Miranda, que él decía que él era el Mesías, que él era Jesús en la tierra. Por ahí anda el Cristo mujer, el Dios mujer, por ahí andan tantas cosas, de las cuales cuando usted vea manifestaciones similares a esto, usted y yo debemos estar atentos, porque Satanás no está jugando a las historietas. Mientras él pueda engañar a todo el que pueda, él lo va a hacer. Por ello, mi compromiso con Dios y con usted, de que usted pueda tener su hambre despierta por las Escrituras y usted pueda aprender, como dice un dicho muy popular, usted pueda aprender a tener discernimiento espiritual. Y el dicho dice, conociendo al cojo sentado y a un ciego durmiendo. ¿Verdad que es difícil conocer a un cojo sentado y a un ciego durmiendo? Pero el Espíritu Santo nos va a dar revelación. Mira, esa está así, así o asado. Para que nos cuidemos. Y todo lo que venga disfrazado a Cristo, el Espíritu Santo lo desnude y usted y yo no caigamos en las trampas de estos últimos tiempos, cuando mucha gente en nombre de la fe ha hecho tantas cosas, ¿verdad?, que no vale la pena mencionar. Dice el 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Entonces le respondió Jesús, aquí viene lo neurálgico de este verso. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y vea lo que dice acá: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí hay algo importante. El nombre de Simón, hijo de Jonás, significa rama frágil, arrastrada por el viento, o sea, muy voluble, muy fácil de mover de sus convicciones, muy fácil de mover de aquellas cosas que cree. Entonces el cristiano, hermano, el creyente en Cristo Jesús, no debe permitir que ni las tribulaciones, ni las angustias, ni hambre, ni principado, ni muerte, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada lo mueva de su fe. Pero para eso debemos tener un buen fundamento. Y para tener un buen fundamento, hoy, mediante las palabras que estoy predicando, es para que todos revisemos sobre qué estamos fundamentados. ¿Cuál es la base que nos sostiene? Y Pedro en este momento, que lógicamente el apóstol en este momento todavía no era un apóstol, era como tú y como yo, con debilidades todavía no superadas, y él tiene el privilegio de decir: tú eres el Cristo. ¿Se recuerdan que yo les comenté ayer que la palabra Cristo significa ungido de Dios? Y en el antiguo tiempo existe la cultura, desde los tiempos bíblicos, de ungir a los reyes con el cuerno y con el aceite en la redoma. El rey David, por ejemplo, fue ungido con el cuerno del altar. El cuerno estaba lleno de aceite. Allí se ungía al rey para gobernar sobre. Entonces, este es el tipo aquí que habla: el ungido, el escogido, el apartado. Jesús, el hijo de María y José, que en un momento era un muchacho en el barrio allí, que la gente lo veía. Por eso es que más luego comienzan a cuestionarlo y decirle: y este no es el hijo de José el carpintero, y de Nazaret podrá salir algo bueno. Porque eso es lo que pasa, que donde el hombre no ve, aleluya, donde el hombre no piensa que hay algo que puede salir bueno, allí Dios mira, señala, aparta, separa y unge. Entonces a Jesús lo ungieron desde antes de la fundación del mundo, fue separado para este llamado, y allí Pedro entonces tiene la revelación: no, tú no eres cualquier persona, tú eres Jesús, pero tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De allí es donde surge la creencia de que en él se dio lo que le llaman en términos teológicos la unión potática, o sea, es todo Dios y todo hombre manifestado a la humanidad. Por eso es importante estar claros de que usted no anda allí en una secta cualquiera, usted le sirve al Dios verdadero. Recuérdese que el mundo es muy grande, muy amplio es la palabra, y los que creen en Mahoma creen que ellos son los que tienen el verdadero Dios. Los que creen en Buda, ellos creen que tienen el verdadero Dios. Y usted y yo no podemos dejarnos confundir por personas que piensan de forma errónea y que le quieren sembrar entonces dudas a usted y a mí en torno a lo que es que usted y yo no tenemos una religión. Jesús nunca fue un maestro de religión. Jesús fue un maestro de vida. Él nos enseñó cómo agradar al Padre, y todavía nos enseña a través del Espíritu Santo.
Por lo tanto, él, cuando está dialogando con Jesús y Jesús con él, declara esta palabra y él le responde: tú eres Simón, hijo de Jonás, pero esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo en otros momentos, algunos que ya están acostumbrados a escuchar nuestras enseñanzas, recordarán que le es enseñado que hay más de un cielo. Pablo, por ejemplo, en un momento dijo que él fue llevado al tercer cielo. Entonces significa que hay 1, 2, 3 cielos, ¿verdad? Y vemos la posibilidad, según datos que se arrojan, de que hay cosas que ojos no han visto, cosas que oídos no han oído. O sea que en el mundo de arriba hay tantas cosas que todavía nosotros no tenemos experiencia, pero Dios dice que aquellos que le aman, Él les tiene reservada esas cosas que ojos no han visto, ni oído ha oído. Y luego, por eso, Jesús le dice al apóstol, en este caso, luego de que le cambia el nombre de rama frágil a roca, Pedro, significa Petros, piedra, roca firme, él está diciendo: yo en esa roca voy a edificar mi iglesia. O sea, sobre el fundamento de la revelación de lo que acabas de decir, Pedro, yo voy, dijo Jesús, a fundamentar mi iglesia. Todo el que es iglesia de Jesucristo camina bajo esa revelación. Se mueve bajo la revelación de que Jesús no es cualquiera, es el Cristo, es el Mesías. Y cuando a ti se te revela Jesús como el Cristo, tu vida no es igual. Porque entonces ya tú te sometes bajo el señorío de Cristo y tú no te gobiernas. Ya no vives tú, vive Cristo en ti. Y finalmente dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Dese cuenta, de los cielos, varios cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Debemos resaltar que cuando Jesús se refiere a esto, primero pone en la escala de prioridades las cosas espirituales. Porque a veces nos confundimos pensando que Dios es un Dios tipo Hollywood, que yo lo encontré en una lámpara, acaricio la lámpara y Él me da lo que yo quiero. No, lo primero que Dios hace es que Él me ama tanto, que Él me acepta como estoy, o sea, me recibe como estoy, mejor dicho, pero me cambia. Me ama tanto que me cambia, porque recuérdense que muchas de las crisis y de las situaciones difíciles que nosotros atravesamos es por causa de nuestra naturaleza y nuestra forma. Y muchos entendemos que cuando venimos a Jesús es porque nos arrepentimos y necesitamos un cambio, y ese cambio se supone que debe iniciar desde adentro hacia afuera. Por eso el Señor nos ama mucho, por eso Él no nos deja como nos recibe. Y ahí dice que Él le iba a dar y le dio a Pedro las llaves del reino de los cielos, y Pedro ya tenía autoridad para desatar en el reino y desatar en la tierra, activar milagros poderosos. Y usted lo ve en la predicación primera de Pedro, en la inicial, o sea, la primera vez, mejor dicho, que Pedro predicó, se arrepintieron más de 6,000 personas. 3,000 incluyendo hombres y mujeres, que en ese tiempo no se contaban. Por eso, hermanos, finalmente yo debo saber que detrás de conocer a Jesús el Cristo se van a activar para mí recursos muy, muy, muy poderosos. Pero yo debo conocerlo. Yo quisiera que tú hoy te comprometas. Aquí dice al final, dice que Él le mandó a los discípulos en ese momento que no le dijeran a nadie que Él era Jesús el Cristo. Ahora es lo contrario. Ahora yo debo conocer a Jesús el Cristo y anunciarle a otros que Jesús, el que murió en la cruz, el hijo de María y José, es el Cristo. Hay un compromiso que Dios nos permite tener con Él, que a la vez nos trae un privilegio, pero es un compromiso a la vez. Y hoy yo quiero aprovechar, hermanos, que el Señor nos permite estar conectados para motivarte a las buenas obras, empezando en que en nosotros conocer
al Dios al que le servimos. Quiero saludar allí a mi hermana Ángela una vez más, que estaba ahí tempranito, con la hermana Karina, el hermano Juan, Annie también estaba allí tempranito, Rosa igual, mi madre María, su Hailey, estaban todas tempranitos allí, Ana Solani, aquellos que se van a conectar después que este live quede colgado. Agradecer una vez más a que se están suscribiendo por nuestro canal de YouTube, y allí estamos colocando también las prédicas, compártanla. Un inmenso placer y privilegio nosotros poder servir como vaso de Dios para traer esta palabra. He escuchado, algunos no han tenido quizás el tiempo de escribirnos, pero me han llamado y me han escrito de manera privada a mi WhatsApp y por el Messenger de nuestro página de Facebook, dándonos testimonio de cómo se sienten bendecidos con estos tiempos que estamos teniendo de Al Rayar el Alba. Incluso algunos, y agradezco ese privilegio cuando ven que las notificaciones no le llegan. Por eso les sugería que por favor usted se suscriba tanto al canal de YouTube como le dé me gusta a la página oficial de nuestro Facebook, y cuando estemos emitiendo le va a salir una notificación de cuando subimos algún contenido o estamos directamente transmitiendo en vivo. Así que a ustedes, mis hermanos, gracias. Francia Cuevas, que está ahí saludándonos, también bendiciones para usted. Qué hermoso es nosotros saber que podemos tener este espacio cada mañana de lunes a viernes para tener este tiempo de aprendizaje de la palabra a través del Espíritu Santo. Así que ya ustedes saben, les amo mucho en Cristo Jesús. Mañana nos vemos en la tercera parte. Esto se pone bueno, se pone emocionante. Nos vemos mañana en la tercera parte de Al Rayar el Alba, con el tema Debo conocer a Jesús el Cristo. Seguimos clamando, así es. Le amamos mucho en el Señor y será hasta mañana. Por favor, compartan, y nos sentimos sumamente agradecidos de Dios por su vida, que nos acompañan siempre a estar en estos tiempos de Al Rayar el Alba. Gracias y paz os sea multiplicada en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que sea hoy para todos y todas un día productivo en Cristo Jesús. Que el Señor te abra caminos entrando, saliendo, y que puedas ver a los enemigos de Dios debajo de sus pies. Confía que toda lengua que se levante en contra de los hijos de Dios será condenada por Él, que es el juez justo que obra a nuestro favor. Gracias y paz. Será hasta mañana.